Yo probé el bazuco a los 13 años, mi hermano, porque ahí ya empecé a andar con un costal en el hombro, empecé a comer de la basura, empecé a dormir en las calles. Cuando se rompe la botella, se viene el del machete y me empieza a mirar machete, donde tengo un machetazo por acá en la cabeza, uno por acá en el brazo, otro por acá en la mano, otro por acá que me atravesó la botella y una grande acá en el brazo, que es donde me manda de cirugía. Quedo prácticamente desangrado en el piso, luchando prácticamente por mi vida, porque el cuerpo no lo podía mover, no me podía parar, no podía gritar, no podía llorar. De un momento vi todo negro. Dios les bendiga, los saludo a todos en el amor de Cristo. Permítame presentarme, me llamo Néstor, soy de la ciudad del Espinal, Tolima. No tengo quejas de mi padre, porque mi papá siempre fue un buen ejemplo. Siempre fue una persona que no se fumó un cigarrillo, no se tomó una cerveza, nunca nos acostó sin un alimento, sino que cuestiones personales entre papá y mamá terminaron su relación. Mi mamá abandonó a papá, entonces me quedó como un espacio, ¿sí ven? Porque mi papá pues era el que preguntaba en la escuela por uno, el que estaba pendiente cualquier desobediencia, él estaba ahí como autoridad, como padre que es, como siempre nuestro padre nos corrige. Resulta y que sucede que mi mamá pues se metió con una persona y la persona pues era drogadicta, la persona hurtaba, era una persona delincuente, digámoslo así, donde consumía drogas, llevaba artículos a la casa y yo me empecé a fijar en todo eso, alimentarme de todas esas cosas que ese hombre hacía y me causó mucha curiosidad en saber qué era lo que aspiraba, qué era lo que fumaba. Él consumía en la casa, cosa de que mi papá nunca pues nos dio un ejemplo de eso. Si ve, ahí fue cuando entré como en esa curiosidad, en ese flagelo de experimentar más a fondo qué era eso. Comencé con la marihuana, el cigarrillo, y me quedó gustando la sensación de esa sustancia. Y seguí, hasta que se dieron de cuenta, mi familia se dieron de cuenta, pero yo ya estaba muy metido en eso, ¿sí ve? Porque mi mamá pues era tiempo para ese hombre, más yo estaba experimentando cosas de adulto, aún siendo un niño, ¿sí ve? Ahí caí en el bazuco. Yo probé el bazuco a los 13 años, mi hermano. Después de eso, yo no le hacía caso a mi mamá, porque cada vez que ella me iba a reprender, yo le decía, pero ¿usted qué me viene a decir si usted abandonó a mi papá por ese bandido? Entonces a mí no me diga a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, usted a mí no me diga nada. Entonces empecé a caer a las correccionales de menores, empecé a hurtar, empecé a hacer cosas totalmente desadaptadas, digámoslo así, a robar con cuchillo en mano, a atracar a los del barrio. Llegaba la policía a la casa, me cogieron varias veces preso de menor de edad, me llevaron, yo soy del Espinal, me llevaban a una correccional que se llama Politécnico Lucía Rengifo de Ibagué, Tolima. Cada nada me llevaban, me volaban, me llevaban, me volaban, hasta que cumplí los 18 fue ese transcurso. A los 18 años caigo a la cárcel de mayores de edad. ¿Sí ve? Caigo preso por un homicidio, ahí mismo en el Espinal, Tolima, donde pagué aproximadamente 5 años de cárcel. Tengo un tío que se llama Henry Sarta y otro que se llama Gilberto Sarta, que ellos son del Espinal, Tolima, son abogados. Me ayudaron a ir saliendo de eso. Igualmente, pues, habían integrantes de la familia pues que decían que me dejaran a ver si yo iba a cambiar, pero igualmente mi papá preocupado porque pues era un niño todavía, ¿sí ven? Me maduré siendo biche y ahí caí a la cárcel, tenía los 18 añitos cumplidos. Entonces seguí en ese laxio,
Ahí fue cuando conocí la mamá de mi hijo. Tengo un hijo que se llama Carlos Andrés, se encuentra en el Perú. Por consecuencias de mi desobediencia, la mamá se fue a vivir con él a Perú, donde está la hora que lo conozco por foto. No lo he podido abrazar, nunca he tenido un abrazo de él, el cual pues le sigo pidiendo a Dios que el día que tenga ese encuentro con él, sea el Señor poniendo las palabras adecuadas para poder dialogar con él. Después de que salí de la cárcel, ella me deja estando ahí, la mamá de mi hijo me deja porque pues ya llevaba 3 años y nada que salía, entonces ella me deja y ahí es donde caigo en el bazuco. Totalmente, pues ya venía fumando, pero era como un bazuquero sociable, o sea, no era tan... Ahí es cuando ya caigo en la indigencia, ¿sí ven? Caigo a las calles de Medellín, donde empiezo a andar por Manrique, empiezo a andar por La Estrella, Barrio Antioquia, Copacabana, Bello, La Minorista, el Bronx, y ahí quedo. Ahí quedo internado en el Bronx de Medellín, al pie de Prado Centro, al pie de La Minorista, al pie de Centroía, un lugar donde albergan las personas que están como habitantes de calle. Ahí es donde me golpea más duro la droga, porque ahí ya empecé a andar con un costal en el hombro, empecé a comer de la basura, empecé a dormir en las calles, comía de la misma basura, de ahí mismo donde la gente sacaba lo que no servía, de ahí yo reventaba las bolsas, corría papeles higiénicos para un lado, para poder sacar un pedacito de pan, para sacar un pedazo de alimento, para poder alimentarme, porque la droga no me dejaba plata ni para siquiera comerme algo. Me tocaba ir a destapar las basuras para poder comer. Me fui de caminante, estuve de caminante porque la misma droga, ya llegué un tiempo donde ella me asustaba a mí mucho. Yo ya consumía mucho y sentía un voltaje que escuchaba cosas feas, las cuales me hacían huir de ciudad en ciudad, y así anduve por muchas ciudades de Colombia. En ese mundo, una persona viene vendiendo una llave expansiva, viene vendiendo una llave de esas de tubo, de esas grandes que como que usan los bomberos, pero grandísima. Entonces el muchacho viene vendiéndola en 20.000 pesos. Y yo estaba en unas fiestas del San Pedro en el Espinal. En ese tiempo pues estaba lo de las corralejas de los toros y todo eso, y pues yo estaba trabajando por ahí vendiendo chorizos y gaseosa, y yo tenía unas moneditas por ahí. Y el muchacho viene vendiendo la llave y yo le dije, yo se la compro. ¿Cuánto vale? Él me dijo, vale 20. Yo le dije, vale, yo se la compro. Pero en el momento tengo 10 sencillos y voy a cambiar el otro billete para pasarle el resto. Resulta y sucede que había otro muchacho que la quería comprar, pero yo no me había enterado del otro muchacho. El otro muchacho viene y le dice, ¿qué pasó con la llave? Y él dice, no, yo ya la vendí. Entonces, el que la iba a comprar me monta problema a mí. Ah, pero que va, Néstor, dañándome el negocio, ¿qué pasa? Que se las pica, picado a malo, que no sé qué. Y así como se habla uno en ese mundo, ¿sí? Porque pues lo estoy expresando como es. Ah, que va, que picado a malo, que tan, que enamorado de lo mío, que... Yo le dije, no, es que yo no estoy enamorado de lo de nadie. Él me la ofreció, yo no le estoy diciendo que me venda nada, él fue el que me la ofreció. Yo le dije, se la compro, y se la compré, hermano. ¿Cuál es la que usted me está armando? ¿Quiere pelear conmigo? Yo le digo, yo no quiero pelear con nadie en ese mundo. ¿Sí ven? Yo le digo, yo no quiero pelear con nadie, pero sí. Si usted quiere pelear conmigo, pues hable, hermano, dígame nomás cómo es. Entonces el man sale corriendo y se va. Yo me quedo ahí sentado con los muchachos de ese gremio. Cuando el muchacho viene con una botella de esas de aguardiente amarillo, de esas grandes, y él despica esa botella, y por el corredor de lado de allá viene otra persona con un machete. Ahí se me lanza primero el de la botella. Entonces pues uno en la calle, uno siempre anda con alguna arma para uno defenderse, porque pues la calle
La calle es calle, ¿sí ve? Entonces yo desenfundo mi arma y nos envolvemos a pelear. Entonces el pelado me mandaba con la botella y yo con el cuchillo. Y en una de esas, él me pega una en el brazo y yo le tumbo la botella y yo le alcanzo a pegar 2 puñaladas por acá también. Y él cae sentado y al caer la botella se despica y se rompe. Cuando se rompe la botella, se viene el del machete y me empieza a mirar machete, donde tengo un machetazo por acá en la cabeza, uno por acá en el brazo, otro por acá en la mano, otro por acá que me atravesó la botella y una grande acá en el brazo, que es donde me manda de cirugía, es donde quedo prácticamente desangrado en el piso, luchando prácticamente por mi vida, porque el cuerpo no lo podía mover, no me podía parar, no podía gritar, no podía llorar. De un momento vi todo negro. Se me fue la visión, quedé ahí tirado. La gente, en vez de ayudarme, lo único que hacían era chismear, a ver si ya estaba muerto o no estaba muerto. Ahí es donde siento como esa oportunidad que me da el Señor otra vez me reanimaron, porque cuando me levanté estaba con un poco de chupitos así, conectado a una pantalla, con sangre, con suero, canalizado por todos lados. Entonces ahí me doy cuenta de que Dios tiene un propósito. Se me vino todo eso a la cabeza, de que como si el Señor me hubiera hablado. Usted sabe cuántas oraciones ha hecho su mamá por usted. Si sabe cuántas oraciones ha hecho su hermana por usted. Levántese, hermano, levántese. ¿Sí ve? O sea, yo sentí de parte de Dios como ese consejo. ¿Sí ve? Y hermano, esa es la decisión que llegué a tomar, porque así fue, mi hermano. Listo. Ahora sí, ¿cuándo fue la primera vez que usted escuchó de Rescatados y cómo fue? La primera vez que yo escuché de Rescatados fue cuando ya llegué de Chile. Cuando ya llegué de Chile, en el 23, donde me hablaron de la fundación, 2023, sí, inicios de 2023, donde me hablan de la fundación y llego donde Juan Carlos Velázquez, que es el de Ibagué, Tolima. ¿Sí ven? Después la fundación dicen que la abrieron en el Espinal, Tolima. Que en ese tiempo estaba el director Milton Millán. ¿Sí ve? Después de donde Juan Carlos, porque pues un poco uno cuando llega así en la calle, uno está muy arraigado a la droga y pues la verdad mantenía muy ansioso, ¿sí ve? Yo temblaba, me daba escalofrío, me daba vómito, eso me daba de todo y no aguanté y me volví a ir para la calle. De ahí me hablan que la fundación está en el Espinal. Es donde, yendo para Girardón, al lado de la lechonería La Mona, diagonal a mano izquierda, detrás de un lavadero de carros, está la fundación. Y ahí llego donde Milton Millán. ¿Sí? Milton Millán me recibe, pero era una persona muy rebelde. La verdad, era una persona muy rebelde, donde no estaba acostumbrado a hacerle caso a nadie. De una u otra manera me hablaban, empecé a escuchar los lemas. Entonces, todo eso de a poquito se me fueron quedando cosas, ¿sí ve? Igualmente, vuelvo y lo repito, sigo en la lucha. Me hablaron de un Dios, porque pues a mí nunca me... Sí
sí me habían hablado desde pequeño que había un Dios, pero no me lo habían especificado tal como lo sé ahora quién es, ¿sí ve? Porque pues en ese tiempo pues yo me persignaba y que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la Virgen María, que Dios te salve María, llena eres. Pues yo conocía así porque pues en mi familia nadie es cristiano. Ahorita el que ha tomado ese paso fui yo. Entonces en Rescatados por su Sangre yo veía que gritaban unos lemas, que había un culto, donde el hermano Juan Carlos Velázquez había culto en la mañana y culto en la tarde. Entonces, y si llegaba alguien a predicar culto en las medias once y culto y culto. Entonces todo eso se me fueron quedando versículos, como le digo, con errores, dificultades, pero sigo teniendo la fe viva de que yo sé que Cristo hace la obra en mí. ¿Sí ve? Y eso es lo que me ha llenado y eso es lo que me enamoró de la obra, de escuchar tantos testimonios. Uno en la calle no vive nada bonito. ¿Sí ve? Entonces de ver esas lágrimas, de ver esas personas como predican con el corazón, con el alma, que lo que dicen no lo dicen por decirlo, sino que lo dicen porque lo han vivido. Y uno se pone a verse la vida de uno y uno dice, prácticamente cada quien tiene un mundo diferente, pero si nos ponemos a dar de cuenta, todo va en un mismo encaje, lo cual eso me llena a mí de una esperanza. Por eso me enamoré de la obra. De que no nos dejemos llevar por emociones, no nos dejemos llevar por agradar al amigo, por agradar a la persona, de que yo sí soy valiente, de que yo sí puedo, porque muchas veces se viven estas cosas. Si ve, por usted ser recibido en un grupo o, sí, digámoslo así, en un grupo donde de pronto sean un poco adolescentes, un poco más grandes, por usted ser bien recibido, cometen inconvenientes, los cuales después de cometidos puede que no haya una reversa. Si ve, después de que yo lo que hice, lo hice por curiosidad, y por curiosidad perdí muchas cosas que ningún ser humano quisiera haber perdido en la vida. Igualmente, el tiempo no está perdido porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero lo que yo le puedo decir es que hay un Dios grande, hay un Dios muy poderoso, y que pase lo que pase, por más fuerte que sea la dificultad, no dejemos de pedirle a Dios y siempre hagamos las cosas en obediencia, que si nos dicen algo, hagámoslo con obediencia, porque más vale la obediencia que el sacrificio. Entonces no podemos sacrificarnos por agradar a alguna persona, sabiendo que tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Dios grande, que con cada uno de nosotros Él tiene un propósito, porque Él es el Padre de nosotros. Él es el que dio su vida en esa cruz por la de nosotros, porque ¿quiénes éramos nosotros? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros? Entonces, mi hijo, yo el consejo que le puedo dar es que hagamos las cosas bien. No nos desviemos por caminos que no tenemos que desviarnos, no se vayan a experimentar cosas que no tengan que experimentar, sigan estudiando, sigan haciendo las cosas en obediencia, para que el día de mañana tenga un puesto, tenga un trabajo, tenga una familia, tenga un hogar en amor, en armonía, y no un hogar desagradable donde hayan angustias, lágrimas, problemas, divisiones. Ese es el consejo que yo les puedo dar, muchachos. Hasta luego, que estén muy bien, Dios les bendiga.